En este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo hacer un templo griego en Grasshopper. ¿Por qué un templo griego? Porque si yo tengo una medida como el radio o el diámetro de una columna, yo puedo ajustar otros elementos como su intercolumnio, la altura de la columna, el basamento, el arquitrabe, etcétera. Entonces, por ejemplo, este es todo el algoritmo que vamos a realizar. Si yo muevo el radio de la columna, pues obviamente se va a cambiar todo. No sé, un radio de 0.5, pues la altura debe disminuir. Lo mismo si yo cambio la cantidad de columnas en el frente, en el largo también tiene que ajustar esa cantidad de columnas. Bien, el primer paso que voy a realizar es crear un círculo. Entonces voy a poner primero mi extensión del plugin de Exceptions para que ustedes puedan ver las herramientas que voy a utilizar. Y la primera entonces herramienta va a venir siendo un círculo. El círculo que está acá. Entonces, también en general, control alt. Si yo primo control alt, me va a indicar dónde está ubicada esta herramienta. Y en general, también yo tengo activados estos iconos para que ustedes también tengan la misma visualización. Okay. Cuando yo tengo un círculo, lo primero que me va a preguntar es cuál es el radio. Entonces, yo voy a colocar un slider. En este caso, voy a colocar un 0.5. Voy a colocar el 0.5, va a quedar ahí. Entonces miremos, en efecto va a cambiar. Voy a cambiar aquí el nombre y le voy a decir aquí radio, para no perderme, radio columna. Bien, entonces el primer paso será mover este elemento en X y en Y. Voy a moverlo primero en X. Entonces cuando yo pongo la herramienta mover me pide cuál es la geometría, es el círculo. Y cuando le digo en motion le voy a decir que es en X y ahí se va a desplazar. Entonces si yo por ejemplo pongo que se desplace 2 metros, pues se va a desplazar 2 metros. Vean acá, se está desplazando. Quito, mover esto un poquito para acá para que de pronto ustedes puedan ver mejor. Entonces ahí se está moviendo. Pero el punto es que esta medida es una variable, es una proporción. Entonces, y esta proporción es el diámetro, viene del diámetro de la columna. Más o menos 2 a 3 veces es el intercolumnio. 2 o 3 veces el diámetro de la columna. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer unas operaciones. Primero tengo que hacer una multiplicación para determinar el diámetro. Entonces voy a conectar el radio y voy a, entre comillas, va a decir 2 para determinar cuál es el diámetro. Entonces este lo voy a agrupar y le voy a decir que este se va a llamar diámetro. Vale, muy bien. Ahora lo siguiente es que yo debo multiplicar este valor por 2.5 veces. Es decir, yo debo generar el espacio, tiene que ser otro círculo acá y otro círculo acá. Entonces estos dos vacíos viene siendo el intercolumnio. Entonces, muy bien, vamos a hacer nuevamente una multiplicación de este valor, pero y voy a poner aquí un valor que sea de entre 2.5. Voy a ponerle 2.5. ¿Listo? Pongamos acá de 2.5 a 3. De 2.5 a 3. Entonces de 2.5 a 3. Bien. Ahí está. Entonces si yo lo pongo, vean que ahí ya está cambiando. Pero resulta que ahí me falta un valor de más. ¿Por qué? Porque como la medida se está haciendo de eje a eje, es decir, se está haciendo desde aquí hasta acá, y en este caso digamos que es 0.5, es decir, el diámetro es 1 metro, es decir, el intercolumnio aquí lo estoy dejando de 2.5, esta medida que está haciendo acá es de 2.5. Yo debo adicionarle estas dos medidas, es decir, este radio que está acá y este radio que está acá. A la larga debo sumarle un diámetro para que se pueda mover y tener el 2.5 de columna a columna. Bien, vamos ahí. Entonces voy a sumar este valor con el diámetro que está acá. Si yo ya lo selecciono, vean que ya tiene lógica. Si yo aumento o disminuyo el radio de la columna, se va a cambiar el intercolumnio. Bien, pero son varias columnas, entonces en cierto sentido uno lo que podría hacer es como copiar y pegar varias veces este elemento para generar varias columnas. No obstante, yo tengo dos formas de generar esta distancia. La primera es con un array.
Cuando yo pongo linear array, me va a pedir primero cuál es la geometría, ¿cierto? Cuál va a ser la dirección y cuál es el conteo. Esto lo voy a desconectar aquí, normal. Ah, no, sí, lo voy a dejar como estaba. Y me va a pedir un conteo, entonces le voy a decir que son 5 columnas. Ya reviso cuántos son. Y revisemos acá. Entonces busquemos acá como el templo griego, busquemos la planta. Hay varios templos griegos, ¿no? Entonces voy a hacer este que está acá. Voy a hacer. Entonces tiene 3, 4, 5, 6 columnas. Bien. Ahí tengo una, 3, 4, 5. Voy a poner una sexta. Bien. Esta es una forma. No obstante, hay otra forma que sería con series. Las series las vamos a ver más adelante. Entonces, por un momento lo vamos a hacer con el array. Ya la tengo en un sentido, ahora la debo realizar en el otro. Entonces, nuevamente voy a copiar y pegar este elemento. Y le voy a decir que esto es en Y, ¿cierto? Que es la misma cantidad de datos, ¿cierto? Pero en este caso también tengo que hacer una operación matemática. Porque la relación, vamos acá, la relación, la proporción, lo que dice es que debe ser 1 a 2. Y aparte que hay un efecto visual, entonces yo debo sumar una. Es decir, si yo tengo aquí 6, debo tener 12, el doble más una. Entonces, nuevamente voy a hacer la operación. Primero, una multiplicación de la cantidad de columnas que hay por el doble. Y este valor debo sumarlo 1, una cantidad, una columna más. Vamos acá. Este lo puedo conectar aquí. Ahí ya se generaron. Entonces veamos, verifiquemos si yo cambio el radio de la columna, cambia todo. Si yo cambio el frente, se va a ajustar en ambos sentidos. Importante en Grasshopper, o en general siempre que estemos creando códigos, escribiendo, el orden importa bastante. O sea, con el orden me refiero a que se vaya bien viendo todos estos elementos alineados. De hecho, aquí existe la herramienta de no solo el grupo, como lo acabo de hacer, sino también el de alinear. Entonces, estos botoncitos a uno le van a ayudar, por ejemplo, a alinear. Acá también está alinear y que quede de forma equitativa. Es decir, si yo tengo estos tres, yo le puedo colocar este botón y estos quedan esparcidos de una forma equitativa. Entonces voy a ordenarlo un poco para que se entienda mejor. Ok, tengo en una unidad, en otra unidad, bien. Y todo esto que está acá lo voy a agrupar. Bien, ya que tengo las dos geometrías, voy a generar la altura de las columnas. Entonces, cuando yo le puedo poner extrusión, vean que hay herramientas que son muy similares a otros programas como AutoCAD, SketchUp, Rhino. Entonces, tenemos Array, tenemos Move, Círculo. Solamente que debemos indicarle al programa que lo que nos pide. Entonces, si nos dice Radius, debemos colocarle un slider. Todo es manual. Entonces, yo voy a conectar acá una extrusión en la geometría con con la base, porque extrusión me pide dos cosas, una base y una dirección. Entonces la base con geometría y la dirección pues es similar un poco a lo que ya habíamos tratado con Z. Y le voy a decir que esto tiene, nuevamente un ejemplo, voy a decir que tiene 4 metros de altura. Entonces ahí está teniendo 4 metros de altura y yo puedo ajustar. Pero acá tiene una particularidad y es que es hueca. Es algo similar a lo que pasa acá internamente con Rhino. Entonces yo debo cambiar esto, voy a crear que estas geometrías se conviertan en una superficie. Ahí ya lo puedo conectar. Ahí está, ya lo puedo conectar. No obstante, la altura no es arbitraria, también es una proporción. ¿Qué proporción? Acá me está diciendo que es 4 o 5 veces el módulo. Bien, entonces voy a hacer una multiplicación. Quiero generar un slider que vaya del 4 al 5, 4, 2.5. Bien, estupendo. Y voy a conectarle el diámetro, que es el módulo. Esto ya lo puedo conectar. Bien, ya tengo unas columnas en un lado y voy a repetir lo mismo en el otro lado. Entonces voy a generar aquí otra superficie.
esta la voy a conectar con este y la dirección pues vendría siendo la misma porque tiene que respetarse la misma. Esto lo voy a agrupar. Hay datos importantes como este, que aquí lo que voy a decir es altura columna. Y si quieren vayan anotando como estas observaciones, estas como cosas claves que a uno le pueden ayudar. Identificar que acá está la altura de la columna. Aquí ya había puesto que esto es el array, ¿no? Porque estos datos ya después van a ser importantes en otros momentos. El siguiente paso es poder generar las columnas en el otro sentido, es decir, las que están acá. Entonces necesito generar las otras columnas. Entonces necesito generar estas columnas que están acá. Debo colocarlas. Yo podría hacerlas de diferentes formas. Por ejemplo, podría seleccionar estas que están aquí, que es este mismo, y desplazarlas. Ponerles un move y que sea en el sentido X. Puedo llegar y también seleccionar esta columna que está aquí y generar un array. Pero finalmente el que voy a hacer es generar un espejo. Es decir, esto que está acá va a ser una línea de referencia, un espejo, y desplazarlas hacia este otro costado. Para ello debo hacer tres cosas. Primero, debo seleccionar los extremos que están acá. Segundo, debo realizar una línea. Recuerden que una línea es la unión de dos puntos. Tercero, debo generar mi plano de referencia para poder generar el array. Ese plano de referencia está anclado a este punto central. Ok, entonces, ¿cómo definir esa línea? Necesito generar una línea y como el punto central para poder generar mi eje de simetría. Es importante aquí en Grasshopper entender que cada vez que yo selecciono uno de estos elementos, hay una información que está por dentro. Es decir, si yo conecto con un panel, que el panel me sirve para crear, construir cosas, poner información, pero también me ayuda a entender qué es lo que hay. Entonces hay un input y un output. Me está diciendo este botón que en total yo tengo 13 columnas. ¿Por qué 13 columnas? Porque el 0 cuenta. De 0, 1, 2, 3 hasta el 13. Y cuando reviso me está indicando que tengo 6 columnas. Claro, en evidente, acá yo tengo un array que dice 6, que son estas 6, y en el otro lado es el doble, 12 más 1. Entonces está perfecto, funciona muy bien. Este elemento, que es una lista, yo lo puedo utilizar aquí en los sets. Hay formas de manipular estas listas, como seleccionar uno, sacar información, reordenarla, invertir el orden. Bien, yo puedo utilizar lo que se llama last item, que es bastante utilizado. Y el last item lo que me permite es seleccionar un elemento de este listado. Entonces voy a hacer un slider del 0 al 13 y voy a apagar temporalmente este preview off. Si yo le pongo el 0, me va a seleccionar el primero. Si le pongo el 1, me va a comenzar a mostrar cuál es el que estoy buscando. Muy bien. Entonces en este caso yo le puedo decir, hey, selecciona el número 0. Lo puedo hacer desde de la instrucción general, o también lo puedo hacer desde la geometría. Creo que conviene más desde la geometría para que me seleccione el círculo. Bien. Entonces tengo este primer círculo y este círculo hay un componente llamado área, que el área lo que me permite, como su nombre lo indica, es definir cuál es pues el área que tiene el elemento. Acá lo define como pi. Pero también me define un centroide. Entonces el centroide también puedo colocarle un preview y ahí me está mostrando esto. Si yo cambio, digo que me muestre, por ejemplo, el 8. Entonces pongamos el 8 y ahí me está mostrando el 8. Esto, bien, perfecto. Como yo necesito que esto sea programático, es decir, que si se aumenta la cantidad de columnas acá, pues que yo no tenga que llegar a este punto y cambiar otra vez el slider. Porque yo voy a seleccionar el primero y el último para generar una línea y obtener el punto medio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Voy a generar un reverse list. ¿Qué es lo que hace el reverse list? Acá hay un orden. Es decir, este es el número 0. Este luego es el 1, ¿cierto? Es el 2, etcétera. Bueno, aquí ya seleccioné hasta el 5. Es decir, hay un orden 0, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Pero cuando yo invierto el orden y voy a revisar cuál es el 0, pues está ya en el extremo. Es decir, acá hay que cambiar el orden. Ahora el 1 está acá. Bueno, el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.
acabo de reordenar la lista. Entonces con reverse list lo que me permite es siempre seleccionar el número 0 para yo poder coger el primer elemento y el último elemento que está allá. Entonces con esto yo puedo llegar y decir, necesito crear una línea que vaya desde el inicio hasta el final. Voy a ocultar esto. Esto también lo voy a ocultar. Y voy a ocultar también este. Entonces me va a crear una línea que va desde el primer círculo hasta el último círculo. Ya con la línea puedo generar un midpoint. Un curve middle, perdón. Ahí está el curve middle. Y del curve middle voy a generar un plano. ¿Por qué un plano? Porque cuando yo le pongo mirror, de hecho miren que hay bastantes mirror, hay bastantes move, en general hay bastantes componentes como operadores dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Si es curve, surface, en general pasa todo. Por ejemplo, scale también. Si yo pongo scale, hay varios scale. Entonces voy a poner mirror, que es este general, que me permite hacer como de volúmenes, no de briefs. Me pide cuál es la geometría, ok. Es esta geometría porque es la que voy a trasladar al otro lado, de acuerdo con esta línea de referencia. Entonces la voy a poner acá. Pero también me pide cuál es el plano. Entonces no basta con poner el punto medio porque no lo reconoce. Necesito colocar un plano, ya sea XY, XY, YZ o XZ. Acá hay diferentes planos. Entonces voy a mirar con cuál es uno. Si yo coloco este, pues en efecto lo que está haciendo es un espejo, pero hacia abajo. Entonces, claro, porque el mirror lo hace desde este plano. Entonces no funciona. Si yo lo pongo con YZ, tampoco funciona. De hecho, pues va a ser el espejo sobre sí mismo. No lo funciona. Entonces en este caso es XZ. Y este, pues lo voy a dejar por acá porque es el que me va a servir para el otro lado. Estupendo, ya tengo esta simetría. Esto mismo lo voy a replicar para la parte inferior. Entonces voy a copiar todo esto. Y lo que voy a cambiar es que se va a conectar a la otra geometría. Tanto el reverse list como el last item. Miren que sigue siendo 0, 0. Voy a hacer un poco más sencillo esto porque ya tengo un panel que dice 0. Lo voy a conectar. Bien, ahí está, ahí está. Ahora esto es YZ. Y lo que debo mover no es esta misma geometría, porque no tendría sentido, sino la otra. Ahora, bien, ya que está todo, pongamos el preview y ya lo tengo. Entonces, ya que tengo los dos, voy a hacerle un group. Y esto se va a llamar espejo columnas. El siguiente paso es crear nuestro basamento. Entonces, en este caso, yo lo que debo hacer es un rectángulo. Vamos a un rectángulo y en este rectángulo lo que va a hacer son las gradas que vendría siendo como esta escalera, las escaleras para entrar. Hay diferentes formas de hacer el rectángulo, ¿no? La primera vendría siendo un rectángulo normal, que hago un 920 por 20, por ejemplo, y ahí le puedo colocar las medidas. Matemáticamente podríamos llegar y definir esta medida porque tenemos los diámetros de las columnas, el intercolumnio, etcétera. Pero hay uno que es un poco más sencillo, que es de rectángulo de 2 puntos, porque tenemos esta diagonal. Entonces la voy a marcar. Punto A, punto B. Y ya tenemos este rectángulo. Si se dan cuenta, el rectángulo quedó sobre el eje, ¿no? Entonces debo hacer un offset. Entonces hago el offset. El offset me pide dos cosas. La curva, ¿cierto? Por defecto es 1, que en este momento es justo el mismo radio. Pero igual lo voy a conectar. Dado caso que yo mueva el radio, pues se tiene que ajustar todo al mismo tiempo. Lo siguiente que yo voy a hacer es como son las gradas. Entonces podría repetir y copiar este ejercicio más de una vez, ¿cierto? Pero sería ineficiente porque pues si necesito varios una y otra vez y no es tan eficiente. Entonces lo que nosotros hacemos es una serie. Y la serie, para entenderlo, voy a hacer como un edificio para entenderlo. Voy a crear una curva en general y la voy a desplazar hacia arriba como si fuera un edificio. Hagamos aquí el rectángulo, conectemos, set one curve. Entonces un edificio tiene un primer piso que se llama start. Entonces ese es el primer piso. Tiene un step que es como la altura de entrepiso. Ahí está.
Y finalmente tiene una cantidad de pisos que en este caso se llama count. Entonces, más pisos, menos pisos. Entonces con esto, pues a la larga estamos generando como una serie de números, tal cual. El primer valor es 5.4, es este. El segundo valor es 9.3, que es la distancia entre este, y así sucesivamente. Entonces con esto me va a quedar con la serie para hacer el offset. Ok, entonces voy a conectar aquí la serie y necesito 3 huellas y cada una de estas de punto 28. Entonces, yo sé que necesitamos 3 huellas, pero en este caso, bueno, necesito hacerlo desde directamente otro porque no lo va a coger. O sea, necesito respetar el primero, que es el general, listo. Y ya los otros sí funcionan mejor. Ahí está. Lo siguiente es que debemos generar, mover, desplazar las cestas hacia abajo. Entonces, voy a desplazarlas hacia abajo, lo que vendría siendo la altura. Pero aquí me salen dos errores. El primero es que me está moviendo hacia arriba, entonces debo poner el valor negativo, es decir, menos punto 28. Ahí está. Y el segundo es esta línea punteada. Si se dan cuenta, esta línea punteada lo que es un tema de representación diferente. Pero ¿qué es lo que hay dentro? Si yo pongo un panel y por aquí voy a crear un graph para identificar cuál es la diferencia. Lo primero que me está mostrando es la representación. El normal me está diciendo que hay 4 curvas, ¿no? Voy a ocultar esto y me dice que tengo 1, 2, 3, 4. Perfecto, ahí están. 1, 2, 3, 4. El 0 cuenta, ¿no? Pero acá también me los está mostrando, pero es como por grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2. Entonces ya no las está enumerando. Y la analogía es como la de un árbol. Un árbol tiene ramas. Y cada una de estas ramas tiene hojas. Entonces es lo mismo, tenemos conjuntos de datos. Tenemos una rama que corresponde a una de estas y luego tenemos hojas de información. Una rama con sus respectivas hojas. Esto todo estuviera unificado, pues lo que hacemos es cortar el árbol, tal cual como es la representación. Cortamos el árbol o creamos ramas. Entonces, por el momento, pues voy a dejar la línea punteada. Para yo poder manipular estos datos por aparte, si hay una línea punteada acá, aquí yo también debo agregar la misma información. Si yo tengo aquí 4 datos, es decir, 4 ramas, aquí abajo también debo colocar 4 datos, pero solo hay uno. Incluso si yo colocar aquí un arbolito, pues ¿qué va a hacer? También me va a generar uno solo. Entonces hay problemas. Para solucionarlo, debo también generar una serie de datos. Una serie de datos en el cual pues debe ser la misma cantidad, 4, para que lo pueda respetar. 0.28 vendría siendo más bien 0.18 porque es la altura de la contrahuella. Entonces, si esto ya lo conecto, vean que ya tengo una línea punteada. Si ya lo conecto a esto, ya se está desplazando por aparte cada una de las curvas. Finalmente, lo que va a hacer es una extrusión, como hicimos con la columna, un surface. Conectamos todo esto un poco rápido. Z, valor negativo, porque tiene que ser la extrusión hacia abajo. Y viene siendo la misma altura de la contrahuella. Ahí ya quedó. Entonces comprobemos. Bien. Y muy bien. Aquí también, súper bien. Bien, el siguiente paso es generar el arquitraje, que el arquitraje es como una viga. Entonces voy a partir del primer offset y este lo voy a desplazar hacia arriba. ¿Qué tanto lo voy a desplazar? Pues bien, por ahí teníamos el dato que es la altura de las columnas. Entonces desplacemos la altura de las columnas. De acuerdo, ahora el siguiente paso es generar un offset para yo poder generar esta superficie. Entonces vamos a generar aquí un offset curve. Le voy a decir cuál es la distancia, pero antes un valor negativo para que mande hacia adentro. Y qué tanto pues viene siendo el diámetro de la columna. El diámetro de la columna. Bien, ahí ya puedo generar una superficie de doble curvatura. No obstante, si a usted no le sale, hay otra forma y es, voy a generar aquí un surface. En ambos casos, es decir, voy a hacer una operación booleana. Entonces necesito convertir estos dos elementos en superficies, superficie A, B. Y los voy aquí a intersectar y yo puedo generar la operación de sólidos. Que acá está la otra forma. Igual me va a quedar con la primera. Finalmente con esto ya puedo extruirlo. Entonces voy a extruirlo en base, va a ser
eh, la superficie de base en Z. ¿Y qué tanto? Bueno, en este caso es un sexto. El arquitrabe y el friso son cada uno un sexto. Entonces hago la división. Y por acá está la altura de la columna. Finalmente, pues el friso es igual, pero lo que voy a hacer es desplazar esto hacia arriba. Entonces voy a repetir el mismo comando, pero en este caso pues es este mismo valor. Y lo agrupo y le pongo los nombres. Y el último paso es generar la cubierta. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es generar un triángulo. Y en ese caso debo buscar esta línea, el punto medio, este punto medio subirlo para generar la superficie y hasta extruirla. Entonces así como nosotros estamos construyendo cosas, también podemos desconstruirlas. En este caso podemos desconstruir rib y lo que me genera es poder identificar las caras, las aristas y los vértices. Voy a poner un panel. Entonces el panel me indica que tengo 10 caras y con las item yo la puedo seleccionar. Es decir, de estos 10 paneles yo los puedo seleccionar como tenía seleccionar la primera cara, la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. Entonces en este caso lo que va a hacer es con las aristas buscar la que está en la parte superior, la esquina. Entonces miremos cuántas son. Son 25, 26 datos. Bueno, comencemos a buscar. Aquí tenemos este punto medio, esta línea, ahora voy a generar el curve middle. Aquí estás. Y este lo voy a subir. ¿Qué tanto lo voy a subir? Pues la altura del arquitrabe y el friso juntos, es decir, un tercio de la altura. Entonces, Z, una división, colocar el tercio de la altura. Ya con esto podemos generar aquí una superficie con puntos, porque tenemos los puntos de la línea, acá, los puntos de la línea, punto inicial, punto final, los voy a conectar. Y tenemos el punto medio, ahí ya lo tengo. Ya el último paso sería hacer una extrusión en Y. ¿Qué tanto? Ahora pues tenemos que definir cuál es la longitud de esto. Entonces lo podemos hacer de varias formas. Podemos hacer la desconstrucción, ¿cierto? Pero por ahí teníamos una línea. No sé si la recuerdan. Teníamos esta línea. Entonces voy a conectar esta línea. Pero cuando yo pongo esta línea, si reviso el final, me falta agregar algo. Entonces ahí yo debo hacer una operación. Esta operación, pues tengo que sumar el diámetro de la columna. Por aquí está, el diámetro de la columna. Y la longitud. Entonces ya no me sirve conectarlo directamente, sino debo utilizar la operación de longitud. Longitud de la línea. Ahí sí, ya obtengo los datos, los conecto y ahí ya quedó. Bien, finalmente con esto ya tenemos todo. No olvidemos agrupar. Si yo muevo un dato, se va a mover todo. Si yo muevo por acá la longitud o el ancho, va a cambiar también el largo. Finalmente, como dato, quiero mostrar como un poco que es como en la programación. Nosotros tenemos unos datos iniciales. Entonces estos datos iniciales, pues a la larga puede ser la variable, el diámetro y el ancho y el largo. Son esas dos variables. Tenemos un desarrollo, que es todo esto. Y tenemos un resultado que está aquí. Esto es como en la programación, solo que en otros proyectos hay mayor cantidad de datos. Y a la larga en inteligencia artificial pues tenemos aquí un prompt, tenemos una salida y lo que hace la inteligencia por sí sola es descubrir este proceso.